Señoras y señores, en nombre del comité organizador, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia homenaje al bibliófilo José Luis Martínez 2024, en esta ocasión en honor a Carmen Beatriz López Portillo Román. Nos acompañan presidiendo este acto José Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol Schultz Manó, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de nuestra Universidad de Guadalajara. Leonora Tobar y López Portillo, hija de nuestra homenajeada. Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas de nuestra benemérita institución. Y por supuesto, nuestra homenajeada al bibliófilo José Luis Martínez 2024, Carmen Beatriz López Portillo Román. En primer término, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de Marisol Schultz Manó, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias, cuánto entusiasmo, así nos encanta darte esa bienvenida, Carmen Beatriz. Quienes la queremos la decimos Gigi, lo siento, pero voy a tener que decirte Gigi toda esta tarde, así es. Les saludo con mucho cariño a todos los integrantes del Presidium, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes, es un placer darles la bienvenida a uno de los homenajes más queridos en esta feria que estamos viendo. Pues celebra el amor en todo el sentido de la palabra que una persona puede tener por los libros, un amor que le lleva a tenerlos, buscarlos, coleccionarlos y extender ese amor hacia las demás personas en su quehacer. Agradezco muy particularmente la labor incansable del alma de este homenaje, el doctor Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas de la UDG, quien constantemente ha sido el motor de este homenaje año con año, desde su primera edición en 2001, que estuvo pensado para rendir homenaje a las personas que llevan su culto al libro al punto de encontrar la manera de empezar y expandir con pasión sus bibliotecas personales, hasta hacer de estos un epicentro necesario y significativo en su día a día, así como en su trabajo. En esta ocasión es para una persona que durante 33 años estuvo detrás de la rectoría del claustro de Sor Juana, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y que en su trabajo marcó una notable diferencia para la que hoy en día, lo que hoy en día es esta institución. La verdad, una institución increíble, única en su género. Estoy hablando, por supuesto, de mi amiga Carmen Beatriz López Portillo, Gigi, incansable estudiosa de la vida y obra de la décima musa, amante de la lectura, de la educación y del conocimiento. Cuando Carmen ingresó a la rectoría en febrero de 1991, el claustro, y cito sus propias palabras, era más un centro universitario que una universidad. Sin embargo, carecía de una filosofía institucional y tenía pocas carreras consolidadas. Al día de hoy, el claustro es una de las instituciones más respetadas de nuestro país, sobre todo en muchos otros ámbitos del conocimiento. Me consta, porque tengo la fortuna de haber sido testigo de todos estos años en el claustro y lo que has hecho año con año, que el sello que las impresiones que ahora tiene el doctor Rafael Tobar y López Portillo, que ahora es el siguiente rector, así que también un aplauso para toda la institución. Así que
Carmen Beatriz, yo quiero decir que en estos tiempos donde la comunicación parece ser expedita, que no tiene ningún sentido, de repente todos los bulos, las falsas noticias nos llenan, tenemos la importancia de una persona que ha dedicado su vida entera a la educación y justamente a difundir la educación y la cultura y la lectura, en este caso a través de los libros. Entonces, este es un homenaje que no es al bibliófilo, es a la bibliófila. Este año es a la bibliófila Carmen Beatriz López Portillo. Una vez más, felicidades. Gracias por tu labor apasionada, que sabemos muy bien llevas en el corazón. Gracias a todos. Buenas tardes. Acto seguido, escucharemos la intervención de Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas de nuestra benemérita institución. Muy buenas tardes. Para los amantes de los libros, estos son más que objetos a los que valoran tanto por su contenido como por los otros elementos que los acompañan. Reflejan también la vida y la personalidad de su dueño. Los libros, además de vehículos de transmisión cultural, son objetos que, aparte de leer, dicen los bibliófilos, nos gusta tocar, mirar y oler. Y algunos se convierten en objetos de alta querencia. Eso le ocurrió a nuestra homenajeada Carmen Beatriz López Portillo Romano, quien desde niña siente una verdadera emoción por las palabras, por los libros. Soy hija, dice, de grandes lectores que desde la infancia me rodearon de libros, de lecturas y estimularon mi espíritu creativo. De hecho, recuerdo que siempre mi casa ha estado llena de libros, en todos los rincones, en todos los lugares. Por ello, estoy muy agradecida que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara me distinga con este homenaje en esta etapa de mi vida. Carmen Beatriz también ha sido, como ya lo mencionó nuestra directora general de la FIL, la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, institución ubicada en el exconvento de San Jerónimo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este convento fue durante más de 25 años el hogar de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, a quien todos conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. La celda de esta ilustre jerónima fue uno de los centros intelectuales de la cultura del siglo XVII en la Nueva España, y donde la poetisa produjo varios de los trabajos literarios que la convirtieron en la 10ª musa, cuya inteligencia y sensibilidad hacen que sus ideas sobre la libertad, la igualdad, sigan vigentes. Sor Juana reflexionó en el siglo XVII sobre la justicia, el derecho, la mujer, la palabra, el conocimiento, los celos y el amor, entre otros temas. Por cierto, me gustaría compartir con todos ustedes y hacer mención que fue un jalisciense quien resolvió una interrogante que se cree escribió Sor Juana hace más de 300 años y que dice: ¿quién es aquella impostora que piadosamente ingrata siempre cuando vive mata y muere cuando da vida? Eso es la esperanza, le respondió Antonio Alatorre. Por su labor educativa y de gestión cultural, Carmen Beatriz ha recibido diversos galardones que reconocen su trabajo para hacer que la Universidad del Claustro se convierta en una institución líder en humanidades y gastronomía, que enfoca la educación que imparte buscando la formación integral de seres humanos responsables y críticos en el ámbito de la formación y de la ciudadanía. En cada uno de los proyectos emprendidos por Carmen Beatriz, el libro ha sido protagonista, el objeto que está siempre presente, puesto que considera que hay razones y sentimientos que pueden llevar a considerarlo como un ser vivo, que nos habla a través de las palabras, como afirma:
Siempre he sentido curiosidad porque esto ha ido creciendo con los años, con los libros y con la escritura. Las historias, las ideas registradas en los libros abren horizontes, mundos donde se cambian vidas, nos transmiten conocimiento, memoria y sentido. Por ello, creó el Centro de Documentación Sor Juana y su Mundo, que reúne cientos de libros sobre la vida y la obra de esta erudita. Esta colección mereció el reconocimiento de Memoria del Mundo de la UNESCO en el año 2019. Carmen Beatriz, además, ha impulsado encuentros nacionales e internacionales sobre la obra de Sor Juana, lo que ha permitido apoyar el estudio y un conocimiento más profundo sobre la vida y la obra del mundo de la más reconocida escritora novohispana. Carmen Beatriz es abogada de carrera, con una maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad de la Sorbona, pero señala que en esta nueva etapa de su vida le encantaría terminar sus estudios doctorales en filosofía. Quiere seguir pintando y leyendo a lo largo de lo que le quede de vida. ¿Sabes?, le comentó, cada uno de mis libros son parte de los capítulos de mi biografía y de las vivencias enlazadas que conforman mi historia. En su percepción, estamos viviendo una época excepcional porque tenemos el libro tradicional y muchos otros formatos. Somos afortunados, dice, porque en este tiempo hay muchísimas opciones para acercarnos a la lectura, pero también es importante, muy importante, la comunicación oral. Las clases siguen siendo orales. Debemos seguir compartiendo conversaciones, seguir fomentando la creación de bibliotecas y archivos como esos espacios donde, entre otras cosas, se preserva el pasado, pero también el presente. La información y la lectura, las escuelas, las universidades, transforman de verdad muchas vidas, abren muchas miradas, son parte de lo mejor que tenemos porque son espacios que construyen el futuro que seremos. Con profundo sentimiento, Carmen Beatriz recuerda: cuando me separé de quien fue mi marido, uno de los momentos más dolorosos fue repartirnos los libros. Este momento fue muy difícil porque había que repartirnos los libros que juntos habíamos conformado para crear nuestra biblioteca. Esos libros siempre emergieron como la casa a la que volver, refugiarme y reconectar conmigo misma. Pienso que tal vez los libros no solo nos hacen estar ahí y ahora celebrando lo que es físico y perdura, sino que nos identifican como las personas, nos juntan, los libros nos reúnen. Cuando entrevisté a las personalidades que nos ofrecieron un testimonio para el video que en un momento todos ustedes verán, a mí me gustó mucho lo que la editora y fotógrafa Moramay Curi me dijo sobre Carmen Beatriz. ¿Sabes? La rectora, bueno, desde el 17 de septiembre de este año ya no es la rectora, ahora es Rafael Tovar y lo está haciendo maravillosamente, pero ella es como la rectora emérita y yo voy a seguir diciéndole la rectora. No me puedo acostumbrar a llamarla de otra manera, es que ella resplandece por todos los espacios donde camina, resuelve todo, es enérgica, pero ni te das cuenta cuando ejerce autoridad, porque es muy sensible. Con decirte que ha sido como una segunda madre para mi hija, brilla por su inteligencia, por su mirada, pero lo que más me gusta de ella es que es una hacedora de sueños. Le presentas un proyecto y si lo considera viable, mueve todo para volverlo realidad. La trascendencia de las enseñanzas de Carmen Beatriz en Moramay ha sido tal que sin titubear nos comparte. Yo he tenido maestros maravillosos como José de la Colina, pero de la rectora he aprendido tantas cosas importantes: cómo mirar, cómo acomodar las palabras, cómo lograr un estilo, cómo encontrar historias. Nunca me dio una clase, nunca me hizo una sugerencia. Todo lo que me enseñó lo aprendí mirándola vivir, escuchándola hablar,
sentándome a su lado, observando su avidez por aprender todo el tiempo. Y yo, igual que Moramay, coincido con ella, que Carmen Beatriz es como el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Primero Sueño, cuando en su último fragmento dice: el mundo iluminado y yo despierta. Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos una pieza musical a cargo de Horacio Franco, flautista y director musical. Querida Gigi, tú dices ser símbolo y puente cuando agradeces. Tú ya no eres símbolo, ya no eres puente, ya eres realidad trascendida en nuestras almas, en nuestras vidas. Para quienes te amamos, te respetamos, te queremos, te admiramos y te reconocemos como una humanista. Tú no eres otra cosa más que un ser humano humanista gigantesco. Y con ello te quiero de veras dedicar esta pieza en la cual tú tienes también mucho que ver en esa historia que has hecho a partir de tu impresionante trabajo en el claustro, que ahora nuestro queridísimo hijo es como un hijo también. Realmente lo está haciendo fantástico y me da tanto gusto que todo el mundo lo diga. Y nos sentimos orgullosos de él también, muy orgullosos, y de Eleonora y cómo lo ha hecho también en la vida. Eres una gran madre y una gran mujer. Y para esto tengo que explicar lo que voy a tocar, que es una chacona. Una chacona es una danza europea que los compositores barrocos hicieron grandes versiones, como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, la que voy a tocar también de Antonio Vitali. Esta chacona, todo el mundo pensaba en Europa en el siglo XVIII, y los historiadores musicales del siglo XIX y del XX pensaban que era de España. ¿Y cuál de España? La chacona es una forma musical que cantaban indios y negros, dicen las crónicas, dicen las décimas, las cantaban en la Nueva España, originaria de un lugar llamado Chacona, cerca de Tampico, y que la Inquisición prohibió, y que debido a que la Inquisición la prohíbe, la cultivan en Europa. Llegó por los barcos, llegó como un mensaje cultural subrepticio, oculto de todo este mestizaje maravilloso que tenemos en nuestro país. Y quiero dedicarte esta chacona de Tommaso Antonio Vitali.
continuación, escucharemos una semblanza de nuestra homenajeada a cargo de Leonara Tobar y López Portillo. Buenas tardes. José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL. Doctor Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas. Marisol Schulz, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mamá. Ojalá me quieras más si me entiendes más. Esta fue la dedicatoria que mi abuelo le escribió a mi mamá en el Docu, el libro que él escribió dirigiéndose a su yo joven y que encontré en una carta que mi mamá había escrito para su papá cuando estaba haciendo el libro Memoria y Voluntad. Esa carta estaba, por alguna razón que supera mi lógica, dentro de una compilación de poemas que mi mamá reunió hace un par de años y que llamó Hirae. En un momento regresaremos a esa carta, pues gracias a ella todo lo que había estado intentando descubrir de mi mamá hizo sentido. ¿Por qué digo esto? Porque por horas estuvimos platicando sobre libros, lo que significan para ella, cómo han marcado su vida, e infinitas preguntas que le hice para estructurar un texto, aunque semblanza fue lo que se me pidió, que estuviera a la altura de la persona a la que más admiro y que se ha dedicado, como muchas veces la he escuchado decir, a ser una buena huésped, es decir, a hacer de este mundo un mejor lugar que el que encontró. Hoy me corresponde hacer una semblanza, hacer un bosquejo de su rostro que transmita más su personalidad nacida de la relación con los libros, que es su quehacer. Hablamos sobre muchas cosas, le hice varias preguntas, pero como es costumbre, cada plática con ella solo me hace confirmar que no sé nada y me quedo con 1000 interrogantes más. Para una persona tan apasionada de la lectura es muy difícil nombrar todos y cada uno de los libros que han dado un significado especial a su vida, pues el tiempo y las circunstancias de cada uno, el momento de nuestras vidas en que leemos un libro, nos permite darle aquella interpretación en la que nos reconocemos. He pensado que hay tantas interpretaciones de un libro como hay lectores, pues una vez que el autor termina el último renglón de su libro, este se convierte en propiedad de quien lo lee, en un espejo de su propia vida que le permite encontrar sentido, incluso a veces sin buscar. Cada lectura termina formando parte de nuestro yo de manera irrevocable. El dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, podemos aplicarlo también a los libros, algo así como dime qué lees y te diré quién eres. Es decir, también estamos hechos de párrafos, de páginas, de personajes con los que nos encariñamos y que extrañamos al terminar un libro. Incluso nuestro concepto más básico del amor surge de un autor que supo plasmar aquello que sentimos y que sin embargo nunca hemos podido formular. Yo sé, por ejemplo, que para mi mamá el personaje favorito del Principito es el zorro, porque de niña, al igual que el libro Corazón de Edmondo de Amichis, le ayudaron a descubrir el concepto de la amistad, de incondicionalidad, que hoy es una de las características que como madre y abuela la definen. A veces pienso que Antígona es una de sus inspiraciones. Desde luego, ella se reconoce en muchos de los poemas de Sor Juana y los diálogos de Platón. Son uno de los ejes que cimentan su vida, como la coherencia, la curiosidad, el honor, la sinceridad y la certeza de que todo conocimiento puede ser transmitido, así como el hecho de que lo correcto no necesariamente es aquello que está normalizado por la mayoría. Esa responsabilidad también la aprendió del emperador Adriano en la obra de Marguerite Yourcenar. Justamente por eso, y por experiencia propia, sé que mi madre es tan valiente como D'Artagnan y que podría enfrentarse a un dragón y hasta convertirlo en su amigo. María Zambrano le enseñó el amor por la palabra y el recuerdo de su padre leyendo Shakespeare, la importancia de la conducta y las consecuencias de las propias decisiones. Los libros han marcado tanto su vida que a través de ellos inició relaciones que le enriquecieron. Su amistad con Octavio Paz inició a partir de que en su primera plática descubrieron que estaban leyendo el primer libro. Sé el amor que mi mamá le tiene a la palabra, a los libros. Lo primero que ella ve al despertarse son los sonetos a una rosa que le regaló Fernando del Paso en París hace 40 años y que ella conserva en su buró. Durante nuestras pláticas, para integrar esta semblanza, me platicó que Eduardo Nicol inspiró la filosofía institucional del claustro, sobre todo la idea de que el otro es constitutivo de lo que somos. Cuando le pregunté, finalmente, que si ella fuera un libro, ¿cuál sería?, me contestó que preferiría ser un cuaderno de hojas en blanco, pues ella piensa que somos siendo, no somos algo definitivo ni estático.
Por eso, finalmente concluyó que preferiría ser un caleidoscopio que va transformándose y adaptándose a cualquier circunstancia, que cambia según el movimiento y la luz y que está hecho de pedacitos de su vida, sus quereres, su vocación y tantas cosas que mi mamá sigue siendo a partir de su interminable curiosidad y de los libros que se han convertido en parte de su ser. Al final de la carta que les dije al principio de este texto, cuando ella lo escribió en 1981 y de la cual mi mamá le dijo a su papá que ella tiene el deseo infinito de que sus hijos la admiren tanto como ella a él. Hoy, mamá, puedo decirte que ese deseo no solo se ha cumplido, sino que la admiración va a la par del amor infinito que te tenemos. Gracias. Una niñez muy feliz, una infancia en donde los libros estuvieron presentes. En la casa lo que se reconocía era la curiosidad por lo que otros dicen. Y había una especie como de ritual de paso en la familia, que era poder entrar a la biblioteca de mi abuelo. Para nosotros el linaje no se expresa ni por la sangre, ni por la riqueza, ni siquiera por la formación, sino por la lectura. Si tú pudiste entrar a la biblioteca del abuelo, vamos, ya habías pasado los 7 sellos, ¿no? Ya habías entrado al espacio del mérito. Pero ya cuando te dejaban entrar a la biblioteca, sacar un libro y ponerlo sobre la mesa y comentar algo en torno a esto, ya. Era una biblioteca cerrada que tenía unos vidritos, la puerta tenía vidrios biselados y unas cortinillas. Entonces yo me acuerdo de niña asomarme a ver qué podía yo ver. En nuestras casas siempre ha habido bibliotecas. Los libros son no nada más como objeto, sino como puertas a distintos mundos, algo absolutamente mágico. Entrar a la biblioteca de mi abuelo era no solamente ver los libros y conocer los títulos, el olor era una mezcla de caoba, piel, era el objeto, era la belleza del objeto mismo. Cuando hablo de la biblioteca de mi abuelo es porque es del abuelo, del bisabuelo y de mi padre. Mi padre hizo su casa en torno a la biblioteca. Era una biblioteca en espiral, maravillosa. Era una biblioteca de alrededor de 50,000 volúmenes o más. Era un lugar increíble. Recuerdo el último piso había un águila disecada en donde con mis primos y mi hermana hacíamos un poco de maldad porque corríamos por todas partes y quien se atrevía a tocar el águila disecada era el que ganaba porque era el menos miedoso, pero siempre rodeados de miles y miles y miles de libros. Es evidente que una familia que haya tenido un abuelo, un bisabuelo, como López Portillo y Rojas, una novela fundamental del siglo XIX, sea una estirpe de lectores, ¿no? Gigi es una flor en un entorno rico de lectores, ¿no? Desde el primer momento en que la conocí, había una conversación sobre libros y un alto aprecio por los libros de su parte. Y eso me llena de alegría, ¿no? Y aparte es una mujer que ha sabido crear una institución o reformarla y convertirla en algo mucho más significativo. Mi mamá dirigió la institución durante 33 años. Fueron 33 años en los que consolidó a la Universidad del Claustro de Sor Juana como una institución de excelencia. El desafío, tal vez el más evidente, es haber recibido la institución muy lastimada. Y ha logrado levantar
el claustro, que bueno, si yo recuerdo de jovencita, esto era un asco, ¿no? Había de todo tipo de cosas, hasta creo que la casa de citas, había tiendas, había cosas horribles. Cuando yo la recibí tenía 2 licenciaturas y un adeudo brutal. El gran reto fue encontrar los medios suficientes, tanto académicos como económicos, para sacarla adelante. Otro reto fuerte hubo 2 veces, 2 intentos de quitarnos el edificio para devolvérselo a la iglesia. Si volteas al pasado, dices, esto es un trabajo titánico, sobre todo que estuvimos con ella en estas luchas para recuperar, para que se la querían quitar, y nosotros decíamos, por favor, que no, y esta universidad nunca dejó de crecer. Carmen Beatriz López Portillo ha sido una guía y un faro para la Universidad de Claustro Sor Juana. El lema de la universidad que finalmente armamos entre el primer rector y yo, que es saber para valorar, valorar para elegir. El saber es lo que te permite ser libre. Pero ha construido esta casa de estudios, donde además es una casa de la cultura, porque ha pasado por aquí todo el mundo: Octavio Paz, Fernando del Paso, Margot Glantz, Sara Pot, Elena Poniatowska. Todas estas grandes figuras han hecho algo en la universidad. Ella hace magia, ella es la hacedora de magia. Saber hacer las cosas, la paciencia, la consistencia, el interés. Es un lugar no solo de educación, en el sentido de transmisión de un conocimiento, sino de educación en el sentido de formación de una sensibilidad. Yo quiero pensar que el claustro es un libro abierto. Si pudiera invitar a una autor muerto a comer, sin duda sería Sor Juana Inés de la Cruz. Ella se ha dedicado a rastrear la obra de Sor Juana y la obra que se ha hecho sobre Sor Juana. Su papel en eso es muy, muy importante. Como vive aquí, ¿no? Este es su lugar, digamos, de trabajo, pero un poco también su vida. Dice, es que Sor Juana es un personaje vivo. ¿Y qué es lo que yo retengo de Sor Juana y de ella? Este amor por la libertad. Y esa labor no podría entenderse sin una relación con los libros muy fundamental. Eso que uno lee en un libro es una experiencia completa. El libro, el hecho de tocar el libro, pasar las páginas, oler el olor del papel, de la tinta, de la piel. Los libros son más que las palabras que se leen. Los libros son una experiencia sensorial. Uno lee no solo con los ojos, uno lee también con el tacto, uno lee con el olfato, uno lee en el espacio en donde se conjugan todos los sentidos. Si un libro no te pega en la cabeza, ¿no? Y te simbra la conciencia, ¿para qué lees? La experiencia de lectura tiene que ser una experiencia de respeto e inmersiva a la palabra del otro. Y la representación de la palabra se da en el libro. Entonces está constantemente creciendo y su gusto por la literatura pues va teniendo una metamorfosis conforme va abriendo puertas en distintos temas. Entonces un libro le abre no una, sino cientos de puertas. Le abre tantas puertas como páginas tenga. Entonces es maravilloso verla siempre con ganas de seguirse preguntando y con un libro en la mano. México sin duda es uno de los amores de mi vida, uno de los sentidos de mi vida. Es mi casa y es la casa de mis padres. Mi vocación. Uno de mis ejemplos. El amor incondicional y el sentido de mi vida. Uy, voy a llorar. Mi amor.
papá estaban siempre con un libro. Y por lo tanto, mi hermana y yo también. Cuando Rafael y yo nos divorciamos, y decidimos repartir las cosas y demás, le dije, mira, me voy a salir de la casa, llévate lo que quieras, todo. Lo único que sí vamos a pelear, libro a libro, es la biblioteca. Estuvimos 2 tardes y lloramos lo que no te puedes imaginar, y nos reímos y recordamos, íbamos bajando los libros. Y los libros que los dos leíamos al mismo tiempo eran los más peleados, porque tenían sus anotaciones y mis anotaciones. Y entonces tenemos libros que dan cuenta de esas lecturas mancomunadas. Fue una catarsis de nuestra relación, porque lo más intenso, tal vez lo más hermoso, fueron las lecturas compartidas. Tiene una tenacidad, una constancia y una sabiduría para manejar las cosas, porque no es autoritaria. Es autoritaria porque si no, no podría manejarla, pero lo maneja con una gran suavidad, con una gran finura, con una gran educación. Hay cosas que parecen imposibles y ella las logra, ¿no? Además es una mujer generosa, es una mujer sabia, es una mujer lectora, es una mujer brillantísima. Es una maravillosa amiga y muy inteligente, pero sobre todo encantadora. Y yo le tengo un gran afecto y además tengo una admiración por su inteligencia. Y agradecer además que el mundo siga iluminado y Carmen Beatriz López Portillo siga despierta, alumbrándonos también. Es un gran honor para ella y para nosotros que se le dé este premio en la Feria de Guadalajara, que es la feria más importante después del Cervantes, ¿no? Yo creo que más que el Cervantes, ¿no? Y me da un gusto enorme que ahora sea la segunda mujer, porque lo merece en todos los sentidos. Mi abuelo más de una vez me dijo que su gran pesar era no haber nacido en Guadalajara. Pero su padre, su abuelo, su bisabuelo y de Palreal nacieron en Guadalajara. El que sea aquí en Guadalajara que se otorgue este premio, es fantástico. Qué magnífica coincidencia que Beatriz en la sangre, y en la sangre jalisciense, trae también este amor por los libros. Los tiempos de felicidad de mi vida, muchos de ellos están marcados por los libros. Y el hecho de que te reconozcan por una felicidad, pues de pronto suena a un privilegio inmerecido. Yo creo, lo único que le querría decir a la rectora es que Sor Juana estaría muy orgullosa de ella. Amo al infinito y más allá. Yo adoro, amo y idolatro más al infinito. Felicidades con tu premio y pues, que la pases padre. Te deseo mucha suerte en este premio tan importante. A continuación, José Divinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro, hace entrega a nuestra homenajeada del bibliófilo José Luis Martínez, a Carmen Beatriz López Portillo Román. De igual forma, entrega la medalla conmemorativa de este acto.
Escuchemos ahora el mensaje de Carmen Beatriz López Portillo Romano, homenajeada al bibliófilo José Luis Martínez 2024. José Trinidad Padilla López, querido Trino, presidente de la FIL, qué gusto compartir este momento contigo. Querida Marisol Schulz, mi cómplice en tantas cuestiones. Héctor Raúl Solís, qué gusto también estar aquí. Sergio, wow, de verdad, muchas gracias por la entrevista y por ese maravilloso video. Leonora, mi nona, mis hijos, mis nietos, mis amigas, amigos, de verdad, mi claustro. Gracias por estar aquí. La semana pasada vi cumplida una promesa. Inauguramos el Fondo Enrique Fuentes para honrar la memoria de un hombre generoso que compartió su tiempo y su saber con muchos de nosotros. Gracias a Andrea, su hija, recibimos la colección de reserva de la antigua librería Madero, donde resguardaremos su memoria en el librero histórico y la vitrina originales que estaban en aquella primera droguería Sammons. Hoy quiero dedicar este texto a don Enrique, amigo querido, bibliófilo en toda la extensión de la palabra, con quien mantuve una amistad entrañable y largas e interesantes pláticas. Valgan pues estas líneas para Enrique. Hoy acudo a la palabra más luminosa de la lengua, como María Zambrano la nombrara, para agradecer ser símbolo y puente, pretexto para reconocer la dimensión que nos abre al saber y al conocimiento de otras vidas, otras conciencias, otras interrogantes, otras imágenes, culturas y miradas, otros recuerdos. Festejar a alguien por el amor que tiene por los libros y la lectura es como festejar el amor o la curiosidad, es celebrar la vida, toda la vida y agradecerla. Es recibir un regalo por el regalo antes recibido y agradecer que haya seres que a través de la palabra enriquecen lo que somos y nos permiten asomarnos, vislumbrar, aproximarnos al otro que somos. Recibir este reconocimiento que lleva el nombre de un amigo entrañable que me acercó al amor por los libros es un privilegio, como lo es el ser la segunda mujer en recibirlo después de la doctora María Isabel Grañén Porrúa. Hoy también agradezco que me acompañen mis hijos Rafael y Leonora, mis nietos Leonora y Gerardo, mis compañeros de lecturas, mi muégano, mis amigas, mis amigos, mis cómplices, mis compañeros del claustro. Gracias a la Universidad de Guadalajara, a la FIL, al jurado que ha decidido que este año sea yo quien reciba este reconocimiento, a Marisol por festejarlo conmigo. Yo les confieso que no encuentro cómo hablar del libro, de la lectura de los libros, sin hacer referencia a mi vida, sin invocar la biblioteca de mi abuelo, la de mi padre, ese espacio que ahora recuerdo como el lugar del descubrimiento y de la confesión, del reconocimiento y del diálogo, el espacio del mérito y de la pertenencia. Recinto sagrado que albergaba la memoria de los abuelos, donde se acumulaba la tradición y los valores que nos daban identidad. Ahora entiendo que la dimensión ética de la defensa de la exactitud de los recuerdos, la memoria y el olvido no representan terrenos neutrales, sino espacios donde se juega, se modela, se legitima la identidad, donde se decide el presente y el futuro. Es sobre ese tiempo tributario del pasado sobre lo que hoy quiero hablarles. Honrar un pasado que marcó mi vida y mi vocación para siempre y que le ha dado sentido a cada día. Sé que la memoria se aferra a algo que por su esencia no es retenible.
segmenta el flujo efímero de lo vivido a través de lo que podríamos llamar puntos de anclaje precarios e ilusorios, cuya función es conservar pedazos de lo vivido, transitando de una exclusa a otra, de un dique imaginario a otro, de un título, de una referencia, de un personaje a otro, de una biblioteca a otra, alguna perdida dolorosamente para siempre. Cuando era niña entraba a la biblioteca de mi abuelo como se entra a un templo o a un oráculo, frente al cual se ponía a prueba o se validaba la conducta y el compromiso, donde se merecía el derecho a la palabra y a la interrogación. En la biblioteca se reunían los libros de generaciones pasadas. Ellos simbolizaban el sentido de pertenencia, la gracia y el mérito. La gracia dada por el origen y el compromiso vital y permanente de merecer la pertenencia. El linaje, desde entonces, no está referido a la sangre o a una posición, sino a la memoria y al reconocimiento del amor a la palabra. El mérito se tiene cuando la palabra dada, la palabra empeñada se cumple, como se cumple una promesa. Nietzsche afirmaba que el ser humano es el ser que puede prometer, y puede prometer porque sabe que la promesa, por verdadera, se confirma ante la posibilidad misma de su cumplimiento, si no sería una burla. La promesa es la memoria de la voluntad, esa voluntad que uniendo la palabra y los actos hace posible crear nuevas realidades, esa voluntad que suspende el olvido, que hace cotidiana la palabra empeñada, que mantiene el querer a pesar del tiempo. Así de importante. En esos estantes estaban los libros leídos o escritos por los antepasados, los que dejaron huella. En ese espacio mi abuelo nos habló de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, de Cortés y de la Malinche. Ahí descubrimos el país de nunca jamás y alcanzamos horizontes perdidos. Ahí aprendimos a cruzar el Aqueronte y a esquivar el leteo. Ahí entramos a la cabaña del tío Tom y conocimos a Huckleberry Finn. Bajamos al país de las maravillas. Viajamos con el Principito y descubrimos que hay rosas que le dan sentido a la vida y que lo esencial es invisible a la vista. Ahí compartimos las aventuras de los 3 mosqueteros. En esa biblioteca y a los pies de mi abuelo festejamos la fortaleza de Hércules y de Teseo, la belleza de Helena de Troya, ante la que los viejos guardaban silencio cuando la veían pasar. Ahí imaginamos a Penélope y esperamos el regreso de Odiseo. En esa biblioteca temimos encontrarnos a Procusto o convertirnos en él, en ese personaje abominable que imponía la medida, el juicio y la verdad, ese monstruo que mutilaba o estiraba para adaptar la diferencia a la medida por él impuesta. ¿Cuántos personajes enriquecieron mi infancia y mi adolescencia y le dieron sentido? Cuando cumplí 13 años, mi papá me regaló el ejemplar de David Copperfield, publicado en español en 1871 y que tanto él como mi abuelo leyeron. Ese es, junto con Corazón, Diario de un Niño, uno de los tesoros que conservo como la representación de un legado recibido por gracia y que me he empeñado en merecer. La biblioteca era el recinto de los elegidos, el espacio donde se gestaba la identidad y la comunión con los otros, herencia admirada donde la convivencia era posible. En el silencio de la biblioteca, la palabra otra hablaba. Ahí recuperábamos la historia como promesa. Mi abuelo se parecía a aquel viejo que pintó Ghirlandaio, tan tiernamente feo. Sus ojos redondos, saltones, estrábicos, me hacían pensar en un búho. Su nariz y su mentón me recordaban a todas las brujas que poblaban mi imaginación. Él y mi padre nos enseñaron a amar las palabras y a entender que el objeto de la palabra es la palabra misma.
y como tal debe ser experimentada. Su valor es absolutamente singular, insustituible, como insustituible es la experiencia que de ellas tenemos. De niños, solíamos jugar a descubrir la palabra más hermosa por su sonido, por su representación y por su significado. Cuando encontrábamos alguna que reuniera las tres cosas, lo festejábamos. Aprendimos a valorar las palabras, a cuidar apasionadamente la elección de los nombres, al punto que, cuando mi papá se enteró de que estaba yo embarazada de una niña, me sugirió que la nombrara Leonora. Y cuando nació, redactó un decreto en el que, entre los considerandos, escribió que el nombre de Leonora es alto, sonoro y significativo, digno de una hermosa, inteligente, fuerte y buena mujer. Así la llamamos, Leonora. Leonora. Mi hija y mi nieta llevan ese nombre que ha marcado su carácter, ese nombre sonoro como un rugido. En otra ocasión, jugando a encontrar la palabra más hermosa, mi papá nos contó que la palabra que más le gustaba, la más hermosa, era una palabra náhuatl, Teutlampa, y así la describió en su doncú, Teutlampa. Palabra misteriosa, musical, deliciosa, hermosa, que significa firmamento en la medida que por él se extienden las esferas y habitan o transcurren los dioses. Afortunadamente, decía, su suprema hermosura musical corresponde a su representación. Y así jugando aprendimos a amar a México. Esa misma felicidad infantil sentí cuando hice conciencia, gracias al libro de Carmen Villoro, de la belleza de la palabra liquidámbar. En una palabra reunida la sonoridad y el significado, liquidámbar, árbol que cumple en sus hojas los colores de las estaciones, bálsamo y perfume, y geografía, liquidámbar. La repetí tantas veces que perdió sentido y se hizo música y recuerdo, camino para volver a uno de mis lugares preferidos, el espacio de la incondicionalidad y del refugio, el de la anatomía de los nombres, el lugar de las resonancias y los ecos de mi infancia. Otro día, buscando y jugando, descubrimos que la palabra más ridícula es cachete y que sus alternativas sinonímicas tampoco son afortunadas. Carrillo o mejilla son atrozmente cursis. He de confesarles que muchas de las palabras con che me hacen reír, como borracho o chisme, chancla, chupete, chiflado o chiripa. Uno de mis pasatiempos favoritos es leer diccionarios, conocer el origen de las palabras y de las letras, desde dónde vienen rodando los significados. Disfruté la investigación que hizo mi abuelo sobre la génesis de los signos de las letras. Me encanta el diccionario crítico etimológico castellano-hispánico de Joan Corominas. Disfruto mucho el de María Moliner del uso del español. Jugar a encontrar sinónimos es un ejercicio que me divierte. Pero volvamos a la biblioteca de mi abuelo, a la que entraba como si me acercara a una caja de sorpresas, con la curiosidad y el gusto en la piel. Entraba a ese recinto y pasaba las manos por los lomos de los libros, disfrutaba el olor a cuero, a papel, a tinta, a tabaco, a madera. Me gustaba una enorme Biblia encuadernada en cuero rojo vino. Una gran cruz repujada en oro sobresalía de su superficie. Creo que era la edición de Torres Amat, con dibujos de Doré. El papel era apergaminado y el canto de las hojas dorado. Recuerdo también los libros inaccesibles, por supuesto Las Mil y Una Noches o Madame Bovary. Esos libros reservados me inquietaban y apenas tuve edad para leerlos, me adentré en sus páginas y los disfruté. Cada lectura ha provocado tantas inquietudes y sugerido nuevas reflexiones e interrogaciones. Me ha revelado una peculiar forma del saber al hablar de las posibilidades del conocimiento abocado a la vida, inmerso en el tiempo, en el devenir, en el juego de los contrarios. Me ha acercado al conocimiento de una época, de un personaje, del alma humana y de la propia, beneficios que, sobre todo, han enriquecido lo que soy. Me acercaba a los libros con respeto, con veneración, como si fueran a descubrirme el sentido del universo, como si fuera la depositaria privilegiada de su destino.
Todavía siento la responsabilidad de hacer que una obra se cumpla por la lectura que de ella hago. Sigo pensando que la lectura es la gracia que corona un texto. Por eso la responsabilidad debe asumirse plena, porque de ella, de nuestra capacidad de dialogar con la palabra escrita, depende que ésta se consume. Aunque sepamos que toda lectura no es más que un juego ilusorio de posibilidades de interpretación que se disuelve antes de que podamos apropiárnosla. La lectura implica dar respuesta a la palabra que el otro nos dirige. La lectura gana la apuesta contra el olvido cada vez que un libro se abre de nuevo. Cuando entro en una biblioteca no puedo evitar el llamado de todos esos libros que me invitan a su lectura. Me sigo sintiendo responsable de su silencio. Coincido con lo que Octavio Paz escribió. La obra, dice, sobrevive gracias a las interpretaciones de sus lectores. Esas interpretaciones son en realidad resurrecciones. Sin ellas no habría obra. La obra traspasa su propia historia solo para insertarse en otra historia. Así, me he sentido coautora, qué pretensión la mía, de Sor Juana y de Platón, de Cortázar, de Rulfo y de Borges, de Mann y Dostoyevsky, de Yourcenar, de Unamuno, de Castellanos, de Semprún, de Shakespeare. Hablando de Shakespeare, ahora recuerdo el día que conocí a Octavio Paz. Nos invitaron a cenar a casa del embajador Alfonso de Rosenzweig. Yo tenía 21 años. Era una cena pequeña, no más de 10 personas. Feodora, hermoso nombre Feodora, la anfitriona, una mujer inteligente, culta, refinada, me comentó que me sentaría a la izquierda de Octavio Paz. Por supuesto, me inquieté. Pero ese sentimiento se me pasó en el momento en que don Octavio me preguntó: ¿qué libro está usted leyendo? Apuntes sobre Shakespeare de Jean Cot, le respondí, y para mi sorpresa y felicidad me contestó que él también. Él hablaba y yo preguntaba sobre la interpretación espiral de las tragedias, sobre la fatalidad, la desesperación y el destino. Así, de la coincidencia de una lectura, nació una amistad que duró toda la vida. Años después, cuando Rafael y yo le preguntamos qué nos recomendaba para acercarnos a la Divina Comedia, nos aconsejó que la leyéramos con inocencia, sin miedo, sin prejuicios. Déjense llevar por la lectura, nos dijo, por las imágenes. La obra va a hablarles. Siempre nos hablamos de usted. En esa lectura conocí la ciudad de Dite y desprecié para siempre a esos seres que no merecen ni el cielo ni el infierno, los tibios, los cobardes. Uno de los tesoros de mi biblioteca es la Divina Comedia en la edición de lujo que en 1921 el Instituto Nacional, señalo Braulio porque acabamos de comentarlo, el Instituto Nacional Dantesco publicó para conmemorar los 600 años de la muerte de Dante Alighieri, con 99 ilustraciones del artista genovés Amos Natini. La edición de los 3 volúmenes monumentales se publicó en 1000 ejemplares. He pasado horas hojeando en un enorme atril esa obra. Es evidente que hay de libros a libros. Valoro los libros que requieren de silencio, que son memorizables, no aquellos que propician una metódica de evaluación del lenguaje o en los que no reconocemos los ecos de otras voces. No hablo de los libros que tienen una sola interpretación. Valoro esos libros que Kafka, en una carta a Oscar Pollack, describió como los que nos despiertan como un puñetazo en la cara, los que nos golpean como una desgracia dolorosa, que nos hacen sentir desterrados de los bosques más remotos. No sé cuándo empecé a subrayar los libros o a anotarlos. Creo que cuando descubrí el ejemplar de la Ilíada, anotada por mi bisabuelo, por mi abuelo, por mi padre. Entonces me di cuenta de que la palabra no era definitiva, unívoca, que se podía hacer eco, propiciar reconocimientos y reciprocidades, construir resonancias o elaborar interrogaciones. Entonces descubrí que la palabra convocaba la presencia ancestral, la presencia del otro.
Este descubrimiento cobró pleno sentido cuando entendí la frase de Heine que afirma que la tierra de los padres, el patrimonio, es la escritura. Desde entonces, cuando noto un libro, cuando corrijo algún errorcillo de imprenta, me siento de regreso, me siento en casa, siento como si continuara el relevo que a mi generación corresponde. Hay libros que invitan a dar respuesta, que se abren al diálogo, que son susceptibles de varias lecturas, cuyo significado no es uno solo, que permiten gestar conceptos nuevos, líneas de fuga abiertas a la diferencia como dimensión de lo posible, acaso como deseo. Entonces el texto habita en nosotros y tiñe nuestra realidad y nuestra mirada. A veces habla por nosotros y cambia para siempre nuestras vidas. Un día, buscando información para un texto que tenía que escribir, leí que Isaac Luria de Safed, Ari, el león sagrado, el cabalista palestino del siglo XVI, afirmaba que existen tantas interpretaciones de la Torá como lectores tienen. A partir de entonces me reconozco en esa afirmación y creo que eso me pasa con cada libro que leo, como si estuviera dedicado a mí y respondiera al presente de mi vida, de mis inquietudes y preguntas, como si fuera el portador de un mensaje, de un consejo, de un secreto exclusivamente a mí destinado. Otras veces, cuando releo alguna obra y veo que he subrayado algún párrafo que ya no tiene sentido, pienso que en el transcurrir de la vida, cada libro guarda para cada quien en el tiempo pedazos destinados a cada uno de los instantes de lectura, a cada presente. Es algo así como una geometría no euclidiana de lectura, superposición de capas, de palimpsestos que permiten el diálogo secreto de la palabra y la vida, misterio y resurrección. Las manos artríticas de mi abuelo me enseñaron a tomar los libros, a cuidar de ellos, a pasar sus hojas sin doblarlas. Por supuesto, era la peor de las faltas cuando alguno de nosotros osaba mojarse los dedos en la boca para pasar la página terca. Mi abuelo me enseñó cómo separar las hojas soplando en el canto y anotar los párrafos memorables en hojas añadidas al final de los libros con el número de página referida. Los libros de la biblioteca me abrieron mundos, me enseñaron a conocerme, a descifrarme. Pronto entendí que en la base de toda historia, como lo sugiere Rimbaud, yo es otro. Leo, he leído con la avidez del descubrimiento, con el asombro y la curiosidad en la piel. Noches enteras las he pasado sin poder detener la lectura, pendiente mi conciencia del destino del personaje amado, conteniendo el aliento con el plexo solar impugnado. Todavía extraño a Raskolnikov, a Nafta y Settembrini, a Moscarda, a Lelia, a Adriano, a Fabricio Salina, a Estefanía. Ay, cómo extraño a Estefanía y a Carlota, a todos esos personajes que conozco tan bien desde sus entrañas y las mías, desde nuestra intimidad compartida, a todos esos que por mí han hablado, que han sabido descrito, ordenado y amado mi propia experiencia. Muchas veces de mi vida, hace más de 40 años, los dediqué a hacer un libro que llamé Memoria y Voluntad, y que reúne textos e imágenes de mi padre, de mi familia. Ese libro da cuenta de una constante en las generaciones, el estudio, la escritura y la lectura. Ahora en mi biblioteca tengo algunos estantes que reúnen los libros de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijos. Algunas publicaciones en las que he participado. Continuar con esta tradición ha sido un regalo, un privilegio, una de las más grandes bendiciones de mi vida. El homenaje que hoy recibo significa para mí el reconocimiento a un legado familiar que tiene su origen y su orgullo en Jalisco y que honra la memoria y el respeto a la palabra, al amor a los libros y a la lectura. Gracias, es un honor estar hoy aquí. Gracias, gracias por acompañarme.
Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto, a nuestra homenajeada una respetuosa enhorabuena y a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias. Y nos despedimos con la frase que hemos utilizado y seguiremos utilizando toda esta semana. Nos vemos en la fila.